Bienvenidos y buenas noches a Radio Vallejo, el lugar para salir adelante. El día de hoy venimos con un tema muy interesante acerca de nuestro fundador. Nuestros exponentes nos brindarán una pequeña guía a través de la vida y obras de César Vallejo, sobre todo de la más reconocida, Trilce. Así que, sin más que añadir, comencemos. Infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo en el año 1892. Siendo el menor de 11 hermanos, sus padres se llamaron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burlanero. Inició sus estudios en el centro escolar 127, en el lugar de origen en Santiago de Chuco, y finalizando sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. La familia es de origen burgués. Al no contar con dinero, César Vallejo no estudió tras un año y no había escuela donde vivía su familia después de un tiempo. Fue matriculado en el Colegio Nacional de Huamachuco, donde sobresale por sus calificaciones como un excelente alumno. En el año 1911 viaja a Lima para estudiar medicina. Dada falta de economía, tuvo que abandonar la universidad. Durante su permanencia en la ciudad, observó la falta de justicia al campesino. Retornó a Trujillo en el año 1913. Se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, logrando el grado de bachiller en letras. César Vallejo tuvo el honor de conocer a Antenor Orrego, a quien escribirá las cartas más sentidas, donde se destacó como maestro en varios colegios. Efectivamente, César Vallejo, por su gran trayectoria, es considerado el máximo representante de la escritura peruana y uno de los más importantes innovadores de la poesía, como según nos menciona Ortega, que Vallejo descubrió la literatura en la ciudad de Trujillo, todo ello gracias al grupo de escritores conocido como los Bohemios, donde el que encabezaba era el gran filósofo Antenor Orrego. Por eso, dado a ello, es importante salir adelante, sin importar las dificultades que se puedan presentar en el camino, porque hay que recordar que siempre hay un talento por descubrir. Para hablar sobre Vallejo en Europa, hemos recurrido a Andrés Echevarría en su artículo El paréntesis provisorio, Cartas de César Vallejo del año 2019. Vallejo llega a París en 1923, cuando Europa vivía una profunda inestabilidad política durante los años previos al estallido de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Vallejo fue comunista, tal como le señaló su propia esposa, circunstancia determinante en la vida del poeta universal. 3 son los hechos que resaltamos de su vida en Europa. El primero, publicación de su ensayo Rusia en 1931, crónica exitosa de su experiencia en la Unión Soviética. El segundo, en 1930, publica la segunda edición del poemario Trilce. Finalmente, como tercer hecho, es que aboga por el justo y necesario cambio social, político, cultural del mundo, como se puede observar en la posición política que asumió durante la Guerra Civil Española. En lo referente a Vallejo en Europa, tomamos en cuenta que su llegada al viejo continente es debido a un problema político, el cual tenía como consecuencia su encarcelamiento, por lo que ya no pudo volver más al Perú. Soportó muchas adversidades, tanto económicas como de salud, pero dichos problemas no afectaron su espíritu de solidaridad. Esta concepción del mundo, tanto como escritor, poeta y periodista, colocan a Vallejo como el más grande literato de habla hispana del mundo. Ser nuevos emprendedores en el Perú, sobre todo en el ámbito cultural, no es una tarea sencilla, ni vivir del arte o de otra industria relacionada. Son varios los causantes en contra de este proyecto, tanto la poca valoración de nuestra cultura, como también la falta de conocimiento sobre el mismo. Por ello, es importante desarrollar nuevas habilidades, así como adquirir conocimientos relacionados a nuestra cultura y la tecnología que nos rodea.
pues seremos capaces de crear un mayor vínculo con nuestro público objetivo. En el caso de Trilce, se puede aplicar este tipo de expresión, ya que Vallejo se sumerge en el inconsciente y en la exploración humana, la cual permite aplicar diversos tonos y matices en la voz, dándole así una mayor profundidad a la obra. Por ejemplo, en el poema 55 del mismo, Vallejo dice: «Hoy la muerte está soldando cada lindero, a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal, donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia, y versos antisépticos sin dueño». Lo primero en rescatar aquí es que el poeta habla en sí de tercera persona, como si el escritor no existiera, hasta que escribe y se pronuncia. Asimismo, en este caso, el ser y estar son dos conceptos antagónicos, los cuales son delimitados por una línea imaginaria. La crítica a la obra de Vallejo ha estado centrada en la interpretación de sus textos, como lo señala María Emma Lorente en su artículo Oralidad y sentido en Trilce, de César Vallejo, del año 2005. Esta forma de concebir lleva al poeta a la búsqueda de nuevas formas de gestación de su poesía, así como nuevas formas de simbolizarla. La libertad en el uso del lenguaje le llevó a reconocer diversas formas de expresarlo, siempre dentro de los límites marcados por el sistema. Análisis de la forma, ligada al fondo. Por un lado, su forma de escribir, sus aspectos y ritmos poéticos, y por otro lado tenemos el sentido de los versos y lo que transmite, el carácter innovador, el ritmo cadencioso y tono emocional. Revelan el interés de Vallejo de desarrollar un estilo no tradicional e innovador de su poesía, y es el trilce, donde se puede encontrar en los versos de Trilce como los siguientes: «O sin madre, sin amada, sin porfia», donde puede observarse la figura de acumulación muy recurrida por el autor de Trilce. Expresa de manera concreta un concepto realista del poemario, haciendo más comprensible lo que el poeta quiere transmitir en sus versos, que para innovar es necesario atreverse con libertad a hacerlo. Esta es una de las características de su poesía que hace inmortal a César Vallejo. Trilce es una novedad que sigue siendo novedad. Al parecer, Vallejo no se propuso que estos poemas fueran entendidos o explicados. Sin títulos, apenas designados por números romanos, solicitan un tipo de comprensión que por lo general no permite verbalizarse. La poesía de Vallejo presenta la fundación de ser poético. Nos atrevemos a decir que tal es el significado del neologismo Trilce, Juan Larrea, reductible a esta fórmula al pasar de trinitariamente del cuerpo y de alma a la esperanza, así como del duple se pasa al triple, del dúo al trío, de duplicidad a triplicidad. Vallejo sintió oportuno pasar verbalmente de dulce a trilce. César Vallejo ha contribuido en muchas ocasiones a sembrar confusión a su origen, a la razón en el que el libro se llame Trilce no es casual ni trivial. La palabra nueva Trilce es surgida al último momento y a consecuencia de elementos externos de Vallejo.